Hola, bueno, como ustedes saben, mi nombre es Fabián Berner, trabajo en la página web Sudestada, soy el director. Además trabajo en la ONG CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, que es una ONG dedicada a la defensa de los periodistas y la libertad de expresión. Y además también tenemos una alianza con el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, que se encarga de la defensa de los derechos humanos en el Uruguay. La realidad que existe en América Latina respecto a este tema es muy diversa. Es un gran problema, por ejemplo, en los países centroamericanos, sobre todo en lo que se conoce como el Triángulo Norte, ese triángulo de países integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador, también en México y en buena medida también en América del Sur, en el Paraguay. Allí se produce una relación muy estrecha entre los medios de comunicación y los gobiernos, porque la pauta oficial, es decir, la publicidad oficial que le ponen los gobiernos a los medios, incide de manera muy importante en la cobertura que estos medios hacen, porque es su principal fuente de sustento. Entonces, eso hace que los medios de comunicación tengan un grado de incidencia muy importante hacia los gobiernos. Esto hace en buena parte también que cuando estos medios no responden a esa presión que ejercen los gobiernos, existan represalias. Eso muchas veces pasa por el retiro de esa publicidad oficial o muchas veces pasa también por la adopción de medidas mucho más directas que tienen que ver con las amenazas, las presiones y muchas veces las agresiones físicas y hasta los asesinatos. Respecto a la impunidad de los asesinatos que existen hoy y a la falta de separación real de los poderes en los estados en los que esto sucede, existe un problema mucho más grande que la no separación de los poderes de los estados y tiene que ver con la conjunción de los intereses de las mafias establecidas en los países con los estados. Esto sucede mucho en estos países en los que yo les hablaba antes, en este triángulo norte de Centroamérica, en México, en Colombia muchas veces también, en Brasil, en Paraguay. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que las mafias organizadas han ido cooptando sectores del Estado y muchas veces no logra diferenciarse muy bien qué es el Estado y qué es la mafia. En muchos países se habla incluso de un narcoestado. En México esto se ha hecho muy popular en el último tiempo y también ha empezado a suceder en Paraguay, donde las bandas mafiosas eligen muchas veces los políticos que los representan en las estructuras del Estado, o ponen mandos medios o incluso llegan a sobornar a los funcionarios públicos para que tomen decisiones que los beneficien a través de las políticas públicas. Y obviamente esto lleva a generar una presión muy grande sobre los periodistas. Las razones que provocan los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación tienen básicamente dos vertientes en América Latina. Una tiene que ver con la investigación, es decir, revelar asuntos de interés público que afectan los intereses tanto de políticos como de bandas mafiosas, muchas veces infiltradas en el Estado y otras veces con intereses en el Estado. Y otras veces tiene que ver con esta relación de connivencia que existe entre medios y los poderes del Estado o las mafias, cuando estos intereses ven que los medios periodísticos no responden a sus intereses, muchas veces los amenazan, los presionan o toman represalias directas contra los periodistas que pasan desde amenazas hasta las últimas consecuencias que ustedes ya conocen, que implican secuestros, torturas y hasta asesinatos.
La desprotección de los periodistas tiene que ver con la pregunta anterior, con qué medidas habría que adoptar para tratar de solucionar este problema. El Estado en todos los países es el principal garante de los derechos de las personas y también de los periodistas. Cuando el Estado es el principal responsable del desconocimiento y de las agresiones, ahí se está ante un problema estructural. Muchas veces se habla de Estado fallido cuando suceden estas cosas. Lamentablemente hay países de América Latina, no solo de América Latina, pero hoy hay muchos países de América Latina que se han convertido en los lugares más peligrosos para hacer periodismo. Cuando esto pasa, lamentablemente los periodistas tienen que buscar alternativas a su seguridad. Esto implica fundar organizaciones que se dediquen a la protección de los periodistas, recurrir a organismos internacionales que le permitan generar una estructura de seguridad cuando se publican noticias que puedan llegar a afectar intereses que luego decidan tomar represalias contra los periodistas, tomar medidas de seguridad personales, utilizar mecanismos tecnológicos como mensajería encriptada o utilizar correos electrónicos encriptados, es decir, tratar de tener mecanismos de comunicación lo más seguros posibles para que no puedan ser rastreados y luego eso permita que estas organizaciones mafiosas puedan afectar su seguridad. También tomar medidas de seguridad sobre las fuentes de información que les acercan los datos a los periodistas y obviamente las familias. Las familias tienen que estar informadas del trabajo que hacen los periodistas y de los riesgos que eso implica, así como su círculo íntimo de amistades, compañeros de trabajo, porque eso también permite que cuando un periodista publica algo potencialmente peligroso para su seguridad, todo su entorno puede estar mucho mejor preparado para enfrentar una situación de crisis, de inseguridad, de represalia, o incluso puede estar preparado para salir del país, que es lo que está sucediendo en muchos países de América Latina. Existen mecanismos para sacar del país a los periodistas que se ven enfrentados a este tipo de represalias. Respecto a la responsabilidad de la ciudadanía en aceptar este tipo de políticas restrictivas de la privacidad que llevan adelante muchos gobiernos, creo que el periodismo también tiene un rol importante a la hora de informar sobre esto. Es decir, explicarle a la ciudadanía por qué no es bueno que los estados, que las policías o que los ejércitos tengan acceso y tengan la posibilidad legal de vulnerar la privacidad. Hoy existen mecanismos por los cuales se pueden saltear estos mecanismos de espionaje electrónico y de vigilancia. En muchos países estos mecanismos son ilegales porque justamente van contra estas políticas de vigilancia, pero yo creo que los periodistas juegan un rol importante aquí, primero siendo conscientes de la necesidad de desarrollar una política de seguridad propia, que los proteja a ellos, que proteja sus medios de comunicación y que en definitiva permita que la información que ellos puedan generar le llegue de manera adecuada a la población, tanto respecto a estos mecanismos de vigilancia como también sobre los temas de investigación periodística que puedan llegar a informar en general y que afecten a estos intereses particulares. Creo que la ciudadanía tiene que comprometerse con la defensa de sus derechos al acceso a la información pública y también con la defensa del derecho a la libertad de expresión, tanto de los ciudadanos en general como de los periodistas en particular, que son los intermediarios entre los temas de interés público y la ciudadanía. Si no existe un periodismo libre, no puede llegar una información adecuada a la ciudadanía, y creo que también los periodistas tenemos la responsabilidad de informar adecuadamente de eso a la gente, porque de otra manera no existe posibilidad de que la sociedad organizada pueda defender su derecho a la información pública.
Respecto al tema de Brasil, los medios independientes, no solo en Brasil, sino en toda América Latina, están jugando un rol fundamental en la democratización de la información y en la defensa de los derechos, porque lo que está pasando es que los medios tradicionales, o muchos de ellos, están comprometidos con los intereses económicos, empresariales y políticos dominantes. Entonces, obviamente, nunca van a arriesgar esas prebendas de las que gozan por estar comprometidos con estos intereses, publicando cosas que los perjudican. Creo que el rol de los medios independientes es fundamental, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Y me parece que también la ciudadanía tiene una responsabilidad allí, y es la de generar posibilidades de financiamiento colectivo para estos medios independientes, para que subsistan, para que puedan seguir desarrollando su trabajo y para que generen formas de ampliar su trabajo, de generar redes colaborativas transnacionales que permitan no solo jugar un rol a nivel nacional, sino también generar redes de colaboración a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, como hemos visto recientemente, como ha pasado con los Panama Papers o los Paradise Papers, que se forman redes internacionales de periodistas que hacen que la información fluya a nivel global y no sea tan fácil impedir en las respectivas realidades nacionales que los gobiernos impidan la circulación libre de la información. Creo que he hablado un poco, más que de Uruguay, de la realidad latinoamericana. Es decir, Uruguay sale un poco de esta realidad porque todavía Uruguay goza de cierta libertad de expresión, un poco limitada en algunos casos, porque ha prosperado en el último tiempo la costumbre de enjuiciar a periodistas que han publicado temas de interés público que afectan intereses, pero creo que Uruguay sale un poco de esta realidad latinoamericana. Creo que los factores que hacen que esta realidad en los distintos países de la región sea de esta manera tan compleja, obliga también a generar estas redes de las que hablaba antes, como forma de asegurarse de que la información circule libremente. Y creo que sí, que evidentemente la publicidad está ligada estrechamente a las restricciones a la libertad de expresión, porque eso genera intereses en los medios y hace que la posibilidad de los medios de comunicación de informar libremente se vea limitada de manera severa. O sea que creo que el papel de los medios de comunicación independiente en este ecosistema de medios es fundamental.